Bueno, pues aquí estamos en el parque que se llama, conocido como el Parque Cárcel, muy cerca del túnel de la bahía. Los autos están pasando a nuestro alrededor, pero afortunadamente aquí no hay tanto ruido. Sobre todo se huele el mar. Aunque muchas personas han querido ver en estas excarcelaciones un motivo para que la disidencia baje su presión o para que se disuelvan algunos grupos, yo pienso que todo lo contrario. Ahora prácticamente todo depende de que logremos sostener las demandas, de que logremos seguir señalando con el dedo hacia el gobierno, exigiéndole y sobre todo teniendo claros los próximos pasos. Para mí personalmente los próximos pasos son claros. Obligarlos a desmontar el aparato represivo, obligarlos a que despenalicen la discrepancia, exigirles que nadie más vaya a prisión en Cuba por motivos de opinión y motivos políticos, disolver la policía política, claro está, que nadie espere más detrás de nuestras puertas o delante de nuestras puertas para seguirnos por las calles, para saber con quién contactamos o con quién hablamos. Y yo pienso que en esos puntos la agenda de la oposición está clara, ¿no? Si tenemos algunas diferencias entre periodistas independientes, bloggers, disidentes, son quizás con otros temas posteriores, pero en los primeros estamos claros: la liberación de los presos, la exigencia de un marco de respeto a las opiniones y a la expresión, la permisibilidad de la libertad de asociación. Y bueno, pues yo creo que eso, en lugar de bajar la actividad de la oposición, va a aumentarla. Si se ha dicho que hay una tregua, o al menos si se ha mostrado que el gobierno ha cedido, es el momento de aprovechar y correr con más fuerza. La presión. Yo pienso que la presión fundamentalmente hecha por los ciudadanos, dentro y fuera de Cuba. Justamente ahora en que el país está en una crisis económica total, estamos prácticamente en números rojos, en que la ilusión está en su punto más bajo, en que los fieles al gobierno también están marcados por la decepción de la lentitud en los cambios raúlistas. Justamente ahora la presión ciudadana ha aumentado mucho, sobre todo pienso después de la muerte de Orlando Zapata Tamayo, que fue un elemento que catalizó muchas reacciones de inconformidad y de frustración y también de deseos de cambio. Y por otro lado, bueno, pues lo ocurrido a las damas de blanco, que ya tenían una larga trayectoria en exigir la libertad de sus maridos, pero que en este marzo pasado se vio al mundo, finalmente narrado visualmente, toda la represión de la que eran objeto, ¿no? La represión física, la violencia verbal, cómo se les denigraba públicamente. Y por último, como puntillazo final, bueno, pues la larga huelga de hambre de Guillermo Fariñas. A todo esto no hay que descontar la actuación de la Iglesia Católica y de personalidades internacionales como el señor Miguel Ángel Moratinos, pero sin lugar a dudas, cuando ellos llegaron ya la situación estaba madura. El gobierno de Raúl Castro sencillamente seleccionó un puente para transitar sobre él, pero de que iba a ceder ya estaba prácticamente decidido. Pienso que ha sido lo más recomendable, mantenerse un tanto en la sombra tras bambalinas, no hacer presencia. Ha sido saludable para todo lo que ha ocurrido, ¿no? Porque aunque no ha podido ser un diálogo entre el gobierno cubano y su pueblo, ha sido al menos entre entidades que no se pueden acusar de foráneas, que no se pueden acusar de mercenarias como la Iglesia Católica. De manera que la no participación activa de los Estados Unidos en esto que ha ocurrido creo que ha sido saludable para las negociaciones mismas y para lo que se escriba posteriormente sobre ellas. Lo más aconsejable es dejarle la velocidad, la profundidad y la dirección a los ciudadanos. Nosotros sabemos cómo hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que también necesitamos que la opinión pública internacional esté mirando hacia el interior de la isla, no desvíe su atención, porque si no, bueno, pues el gobierno cubano puede incurrir otra vez en lo que ocurrió en la Primavera Negra del 2003. De manera que sí, los ciudadanos podemos ganar esta batalla, pero lamentablemente necesitamos de la protección internacional para lograrlo. La protección internacional se basa fundamentalmente en no dejar morir el tema, en seguir diciendo para el mundo la gran diferencia que hay entre lo que es Cuba y lo que es el gobierno cubano. O sea, no confundir más Cuba con su gobierno, Cuba con una ideología, Cuba con un partido. Eso es importante, que sea como quitarle la máscara finalmente a un sistema que durante muchos años exportó una imagen de justicia social, de igualdad para todos,
de sistema seleccionado por su propio pueblo. Eso es importante, ¿no? Por otro lado, traer información y dar información a los ciudadanos dentro de Cuba. Tecnología, información, noticias de nosotros mismos. A veces no nos enteramos de qué ocurre a 20 metros nuestros. En la medida que la comunidad internacional, los ciudadanos, porque yo confío mucho en la solidaridad ciudadana, puedan proveernos de una base informativa y una base tecnológica que nos permita proyectar nuestra voz hacia nuestro gobierno y hacia afuera, yo creo que eso es una gran ayuda. Y sobre todo seguir presionando en organismos internacionales, en foros públicos, porque los 167 presos políticos y de conciencia que hay en Cuba sean liberados. Yo pienso que las interrogantes variarían un poco, ¿no? Le preguntaría quizás si finalmente el gobierno de Estados Unidos va a permitir que se pueda viajar, o sea, los ciudadanos norteamericanos puedan viajar a la isla, si va a permitir finalmente que Cuba pueda hacer compras agrícolas, implementos agrícolas. Yo creo que eso es importante. En mi opinión, en mi modesta opinión, en la medida en que los ciudadanos cubanos accedan a una fuente de recursos paralela al Estado, eso va a traer inevitablemente autonomía económica, autonomía política y autonomía ideológica, ¿no? De manera que esa sería mi pregunta. ¿Cuál es el próximo paso de la administración Obama? No el paso hacia el gobierno de Cuba. No me interesan tanto los movimientos que se dan a nivel de Cancillería o de Palacio de Gobierno. ¿Cuál es el primer paso enfocado a la ciudadanía? Es muy difícil decirlo. O sea, yo pienso que muchas personas quizás que están recibiendo eso, bueno, pues lo reciben fundamentalmente por una vía humanitaria, ¿no? Son personas que han quedado imposibilitadas de trabajar estatalmente en un país donde el monopolio de la empresa empleadora lo tiene el Estado, ¿no? Pero yo pienso que básicamente ha habido mucha iniciativa personal y privada también en los últimos fenómenos que hemos visto. Al menos en el fenómeno de la blogósfera alternativa, que es el que a mí me consta, te puedo decir que hay mucho del esfuerzo personal y privado, de los recursos familiares puestos allí. De manera que yo pienso que en lugar de apoyar directamente con efectivo o con recursos, yo pienso que se podrían establecer también sistemas de microcrédito, que el ciudadano no se vea endeudado y a merced quizás de condicionamiento, sino sencillamente que el ciudadano sepa que obtiene por el momento un empréstito, que lo mismo puede invertirlo en una casa para alquilar que en una paladar para abrir de restaurante a turistas, que en un blog o en un partido político, y que eso a su vez después, cuando ese ciudadano ya tenga una base, una infraestructura de automantenimiento, pueda devolver. El microcrédito creo que es importante en estos momentos. La dádiva por la dádiva no, pero sí la ayuda económica que no tenga ningún condicionamiento y que pueda, una vez autonomizado el ciudadano, devolver. Todos los fenómenos sociales tienen una evolución, un cambio, una transformación. Esas mujeres han estado 7 años sufriendo y también teniendo una proyección cívica y ciudadana. Estoy segura que muchas de ellas ya no podrán retornar quizás al punto donde estaban antes de que metieran presos a sus maridos. Estoy segura que muchas de ellas serán figuras que después seguirán su accionar cívico. Si lo mantienen bajo el grupo denominado Damas de Blanco, o deciden quizás encauzar en otras direcciones más políticas, más ideológicas, más partidistas, bueno, pues yo pienso que todavía es una gran interrogante. Ahora sí, yo creo que muchas de ellas pueden ser figuras políticas del mañana, lo cual estaría muy bien, porque este país, ahogado en el machismo, necesita sencillamente la presencia femenina en la vida pública. Entonces, bueno, si se van a llamar las Damas de Blanco, o cada una de estas va a adoptar su nombre personal y particular para tener un accionar público, no sé, pero lo que sé es que han marcado 7 años de nuestra vida. Han dejado una impronta maternal, femenina, no bélica, con un discurso de la convivencia, de la aceptación, del pacifismo, que ya las hace sencillamente merecedoras de varias páginas en la historia de Cuba. Yo me considero una periodista a la carrera, ¿no? A la carrera en el sentido de que he tenido que irme formando sobre la marcha, con muchísimas dificultades. Yo pienso que podría dividir en 2 grupos las grandes dificultades a las que me he enfrentado en estos 3 años, desde que abrí un blog en internet, ¿no? Las dificultades que tienen que ver con la censura, la autocensura, los miedos propios, la asfixia de expresión que hay en el país. Y por otro lado, las dificultades materiales, tecnológicas, claras y evidentes, que limitan mucho mi labor. De todas maneras, me ha tocado ser pionera. Y como pionera, bueno, pues he tenido la gloria y la culpa de mucho de lo que ha pasado. Y
informativamente en el país en los últimos 3 años. Pero he tenido, por ejemplo, el gran placer de ver que ese camino que yo empecé a abrir ha sido continuado por muchas otras voces diferentes, plurales, diversas. Eso es importante para mí, ¿no? Comencé escribiendo pequeños textos de catarsis personal y he terminado, bueno, pues como me ven ahora, tratando de reportar el día a día, de llevar la última foto, la última vivencia, lo más inmediatamente a la opinión pública, interna y externa, ¿no? Aunque he recibido muchos premios en esta breve carrera periodística, el fundamental no lo reporta ningún periódico y es el que tengo cuando estoy en la calle, alguien se me acerca y me dice prácticamente en un susurro: te leo, te sigo, resiste. Ese es el premio que recibo cada día, cada vez que salgo. Y ese no lo menciona ninguna agencia de prensa, pero yo lo disfruto muchísimo. Esa campaña no ha cesado ni un minuto desde que comenzó, ¿no? Ha tenido diferentes etapas, ha tenido diferentes trincheras de lucha, pero es permanente. Lo que pasa es que es una campaña a la defensiva. Esperan que yo haga... Salud. Disculpe. Se trata de una campaña a la defensiva. Se espera que yo ejecute una acción y después ellos responden. Y eso resulta un poco de aburrido de seguir para los lectores, ¿no? O sea, cuando no es una campaña creativa, cuando no dicen nada nuevo, repiten los mismos adjetivos, los mismos argumentos, los mismos grados de hostilidad, los lectores puede ser que en un primer momento se rían, digan qué divertido, ¿no? Pero después quieren más, ¿no? Quieren saber por qué esta pequeña personita que se llama Giovanni Sánchez, que tiene una opinión diferente, que no la expresa con violencia verbal, que no hace ataques personales, no puede tener un espacio de respeto en su propio país. No puede viajar fuera de la isla, no puede recibir sus premios, no puede tener un blog que no sea bloqueado en los sitios dentro de Cuba. Entonces, yo pienso que todas esas campañas han sido uno de los elementos fundamentales para aumentar el número de lectores que tengo y de alguna manera el impacto de mi blog, porque nada hay más atractivo que lo prohibido, nada hay más atractivo que lo censurado, que lo estigmatizado. Entonces, al final han incurrido quizás un poco en lo que incurría la iglesia en los años del medioevo, satanizar muchísimo las figuras, a determinadas figuras, y eso lo convertía en figuras deseadas, en figuras que querían ver la mayoría de las personas. Entonces eso es lo que ha ocurrido con Generación Y y con Giovanni Sánchez. De tanto luchar contra mí, sencillamente han desviado la atención de otros asuntos y no se han dado cuenta que mencionarme lo único que hace es generarme más lectura. Antecedentes de publicación no los conozco, ¿no? Pero sí gente que tomaba sus fotos y después las guardaba, de personas que lo seguían, ¿no? Yo recuerdo que si algo he aprendido en estos 3 años es que no vale la pena esconderse. Hay que vivir con las vísceras afuera, lo más transparente posible, nada que esconder. Yo soy esta persona que está aquí, una persona que escribe, que piensa, que opina, nada más. No tengo armas bajo la cama, no estoy preparando el ataque a una fortaleza militar como sí hizo Fidel Castro al cuartel Moscada en 1953. Entonces he decidido vivir lo más transparente posible y la transparencia implica también a los que me persiguen. Si yo soy transparente, ellos tienen que aprender a dar la cara. Esto es un proceso de desnudarse públicamente y ellos tienen que desnudarse y asumir la responsabilidad. No puede ser que sean en las sombras, de manera anónima. Tienen que dar su nombre, su rostro, su número de carnet de identidad, como lo hago yo. Como persona que he vivido la mayor parte de mi vida en el siglo XXI, yo soy una gran defensora de la tecnología. No creo que la tecnología en sí misma tenga una ética, ¿no? Tiene la ética de quien la asume. Pero en el caso de Cuba yo pienso que va a ser un elemento fundamental para los próximos pasos que nos esperan en la democratización. Y bueno, pues yo creo que me dedico un poco a pensar en San kilobyte, ¿no? San kilobyte, San megabyte, San gigabyte, en el sentido de que le tengo mucha esperanza a lo que pueda traernos de autonomía ciudadana a la tecnología. Yo lo he vivido, lo he experimentado en carne propia, desde empezar con un memory flash hasta poder tuitear desde mi teléfono móvil y que miles de personas en el mundo me lean. De manera que confío mucho en que muy pronto la tecnología nos va a sorprender y nos va a permitir la autonomía de conectarnos a internet a pesar de la voluntad del gobierno de abrir o no la puerta de la web a los cubanos. Pienso en eso y quizás no va a ser un fenómeno masivo, pero va a llegar a los actores de opinión. Y lo estamos viendo. La tecnología hace 3 años, la palabra blog, blogger,
móvil, BlackBerry, iPhone, iPad, en Cuba no significaban nada. Y hoy cualquier persona en la calle sabe, cuando le mencionan esas palabras, que ahí hay algo. Ahí están quizás las partículas primigenias de la libertad de expresión. Bueno, podría decir que estamos quizás en días decisivos. Hoy es 17 de julio, 9 días faltan para el famoso discurso del 26 de julio. Hay muchas expectativas en la calle. Algunas personas dicen que Raúl Castro va a presentar un paquete de reforma. Yo personalmente soy del grupo de los escépticos. Eso mismo se ha rumorado ya durante 3 años. Otros dicen que la aparición de Fidel Castro otra vez puede echar atrás todos los pequeños y tímidos pasos que se han dado en la flexibilización. Pero de todas maneras que estamos viviendo un momento de inflexión, un momento histórico, un momento para recordar, no tengo la menor duda. Recuerdo ahora en estos momentos una amiga española que me decía que ella vivió la transición española y años después, cuando veía los documentales, miraba y decía, yo estaba allí, pero en ese momento no sabía que estábamos en transición. Lo mismo creo que está pasando. Estamos aquí, no nos damos cuenta, porque estamos en el epicentro de las acciones. Pero no tengo la menor duda que en el documental futuro que se haga, estos días van a estar allí como los momentos del cambio. Bueno.